La última obra del destacado dramaturgo estadounidense David Mamet, La anarquista, se está presentando en el Teatro de la Universidad Católica. La obra retrata la historia real de una anarquista condenada por asesinato que en prisión se convierte al cristianismo. Vamos a conocer más acerca de esta historia y de todo el trabajo que hay detrás de la presentación de esta pieza teatral. Estamos con su directora Claudia Di Girolamo y también con una de las actrices del elenco, Paulina García. Muchas gracias a ambas por estar junto a nosotros. Muchas gracias a ustedes por Muchas gracias por invitarnos. Bueno, primero me gustaría partir, para que ambos me cuenten un poco, desde el rol que tienen tú como directora y tú como una de las protagonistas de esta pieza teatral, del argumento central, porque al parecer se habla de los grandes temas, de los grandes discursos, de las utopías, de las ideologías. Coméntame un poco el argumento y el desafío de presentar una obra tan compleja. A mí me cautivó principalmente esta obra cuando leí una reseña de ella, que se había estrenado recién en Estados Unidos, independientemente del éxito o no, que para mí realmente irrelevante, en este caso cuando a uno realmente le interesan ciertos temas. Y me cautivó cuando la leí porque me pareció una obra, primero, muy atractiva, que esos dos discursos tan potentes en donde está sostenida finalmente la sociedad o nuestra estructura social, que es el Estado más o versus el anarquismo o las presiones sociales, se enfrentaran en voces femeninas. Eso a mí me cautivó profundamente. Encontré que ahí había un misterio que había que develar de alguna manera o descubrir por qué David Mamet había puesto estas dos columnas vertebrales del Estado, del sistema, de la sociedad, en voces femeninas hoy día. Independientemente de la historia del anarquista, que está basada en un hecho real, entre comillas, la ficción que hace David Mamet también es muy atractiva, en tanto él propone un cuestionamiento no solo del sistema, sino también de las posturas anarcas, de la religión, y habla dentro de eso cómo estas posturas finalmente se seducen una a la otra y finalmente el sistema no puede vivir sin el anarquismo. Acá ha pronunciado anarquismo, y el anarquismo tampoco puede vivir sin el sistema. Es un coqueteo histórico constante que lleva mucho hoy día, que nos interpela y nos hace reflexionar sobre finalmente cuáles son en definitiva nuestros ideales, nuestras utopías, lo que pensamos, lo que queremos, con qué soñamos y cuán consecuentes somos con esos sueños y esas utopías. Paulina, aparte del desafío para Claudia que tuvo la dirección de esta obra, para ti como actriz, estás junto a Coco Guassini y principalmente aquí se habla de la dialéctica, de estar constantemente a través del lenguaje expresando una serie de grandes temas. ¿Qué significó para ti ese desafío de enfrentar esta complejidad que podríamos decir tiene esta obra? Sí, yo creo que es la obra más compleja que he hecho, que he actuado, ¿no? Porque sí, tengo la impresión de que la complejidad emocional, porque hay una complejidad racional, intelectual, concreta, ¿no? Que es lo que hablaba recién la Claudia sobre esta oposición entre Estado y anarquía que justamente va en una sociedad más igual que jerárquica, que es la que propone el Estado o la que tenemos nosotros. Sí. Y entender que la anarquía tiene un trabajo personal, emocional, por el cual yo debía pasar para poder actuar el personaje, fue bien engorroso, tanto para mí entenderlo como supongo para la Claudia dirigirme, porque era complejo, no es un personaje, no es una chica mala, ¿me entiendes? No es una chica dura nomás, también tiene un lado donde ella se la jugó por un mundo mejor, y ese mundo mejor, esa lucha más bien tiene un precio y ella lo paga carísimo, ¿no? Pero su utopía o su estructura ética no ha sufrido mella en 35 años de cárcel. Entonces esas combinaciones eran súper difíciles, o todavía lo son para mí, ciertos pasajes complejos de entender
cómo eso se traduce en algo cotidiano, cómo eso se traduce en un quehacer escénico que sea comprensible para el público, porque finalmente le estoy hablando a alguien súper concreto que es el público, y les estamos contando una relación humana, y la exigencia que además hace esta anarquista de que el evento sea un acto humano, de que volver sobre la humanidad constantemente, la humanidad personal de cada uno de nosotros. Entonces, para mí ha sido difícil. El texto es un texto muy concreto, ¿no? Duro, de pronto. Sí, ha sido una experiencia alucinante. Tiene una dureza bien especial, porque David Mamet, que como trayectoria, como dramaturgo, tiene un lenguaje muy urbano, muy cotidiano. Sí. Y acá de alguna manera cambia ese lenguaje, que a mí me parece muy, muy interesante, a un lenguaje extrañamente masculino, porque tiene ideas y una razón estructural muy lineal, muy dura, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene una poesía que a mi parecer está, y ahí está lo interesante de la obra, en donde cae la anarquista y donde cae también Ana, que lo hace Coca Guasini, que es la representante del Estado, en donde las dos caen en algo que es como una revisión interna de todo lo que han hecho. De alguna manera, la anarquista lo ha sabido desde hace un tiempo, en donde ella está trabajando una limpieza personal o un descubrimiento personal que lo encuentra de alguna manera en la religión católica, y Ana, la representante del Estado, de alguna manera ha seguido esta trayectoria la anarquista con una pasión y un desvelo enorme y una preparación impresionante. Y eso la hace a ella revisarse a sí misma en términos personales, no en términos de representante del Estado. Entonces, esa estructura que representa al Estado de alguna manera también empieza como a carcomerse, porque los representantes del Estado son personas. Sí, claro. Y esas personas son imperfectas. Claro. Y dudan. Exacto. ¿Me entiendes? Claudia, y en ese sentido me gustaría volver a lo que tú también comentabas. Esta reflexión de los grandes temas, podríamos decir, del tema de las utopías, de las ideologías, del rol del Estado, y el caso, por ejemplo, de Coca Guasini, que muchas veces parece ser más ella la presa que a quien está interrogando. Una obra dirigida por una mujer, que tiene a dos mujeres protagonistas. ¿Las reflexiones femeninas en ese sentido son distintas a que si esta obra, por ejemplo, la interpretaran dos hombres y fuera dirigida además también? ¿Sí? Espero que sí. Ahí está aquí está. Ahí está la diferencia, sí, ¿no? Yo creo que hay una diferencia que es relevante, que tiene que ver con la espiritualidad con que se enfrenta los temas, ¿no? Sobre todo lo que dice Katy, que dice en un momento, sé que por medio de la razón la podría llevar yo hasta la fe. Le propone a Ana, ¿no? Le propone, sé que a través de la razón podría llevarla hasta la fe, que es un camino que me parece súper femenino a mí, ¿no? Que hacer un camino desde lo intelectual y llegar a pasar por lo emocional hasta lo espiritual, y que ese lugar, llámese religión, llámese un estado superior o llámese lo que tú quieras, que es en el fondo lo que es ser anarquista. Hay un trabajo espiritual ahí que ella ha hecho potente, y ella entonces ha hecho la conexión con la anarquía, con la religión cristiana, entre la anarquía y la religión cristiana, ¿no? Pero evidentemente que ella lo entiende desde una seducción, que me parece que eso es lo más femenino. Sí. Creo que sí, que existen en la obra a mí me pareció que existía un lenguaje de dramaturgia y de subtexto muy, muy femenino. Me pareció que había una seducción entre las dos de partida, porque Ana es lesbiana y tan profundamente convencida y libremente convencida, Katy, que seduce de alguna manera a Ana, y Ana duda de pronto, pero no es solamente una cuestión sexual, una seducción sexual, sino que hay una seducción intelectual, hay una seducción que tiene que ver con
con lo femenino, que no es que yo no sé muy bien cómo describirlo, pero yo lo entiendo, cuando lo veo y lo leo, lo entiendo, esa seducción de la fémina hacia otra fémina. La entiendo perfectamente, la reconozco y entiendo la seducción y puedo describir esa seducción en escena. Y ahora, yo también leí en otras entrevistas en las cuales ustedes hablan de esta obra, que dicen que finalmente las mujeres muchas veces tenemos que estar constantemente demostrando, y demostrando sobre todo en el tema intelectual, en las reflexiones. A partir de eso, ¿sienten ustedes que también esta obra busca reivindicar también un poco, o no sé si en el teatro pasa también algo similar, por ejemplo, el tema de la dirección, de que muchas veces las mujeres históricamente hemos tenido que convivir con... podríamos decir, los prejuicios, la desigualdad? La verdad es que para mí ese tema es absolutamente irrelevante. No, reconozco que existe, que es un tema, pero nosotros en el teatro, por lo menos en las escuelas de teatro, no se vive la discriminación, no hay discriminación de ningún tipo. Somos todos iguales y lo que aprendemos es a trabajar en equipo. De igual a igual. Reconozco que en el teatro sí también existe machismo, la mayoría de los hombres son directores, la mayoría de los dramaturgos son hombres, no sé si hay más actores hombres. No, pero sí los mejores roles en general son roles masculinos. En el cine también, sí, uno puede apreciar eso. En general se describe, aparte, independientemente de Gloria, que es como algo extraordinario, claro, Violeta, que interpretó la Panchita Gavilán. Son como dos íconos, ¿no es cierto?, únicos prácticamente. Bueno, ya estamos de vuelta con esta entretenida y amena conversación con Claudia Di Girolamo, directora de la obra El Anarquista, y también con una de sus protagonistas, Paulina García. Bueno, estábamos hablando también, en este especial entusiasmo que tenemos las mujeres de conversar, decides esta obra en particular al plantear como estos grandes temas, tiene guiños bastante especiales con nuestra contingencia, y ahí se pueden hacer varios vínculos. ¿Hay algunas cosas en particular que están pasando actualmente en nuestro país que tú crees que tienen mucha relación con la obra El Anarquista? A mí me parece que evidentemente la fuerza y el ímpetu y la irreverencia de los estudiantes desde hace un tiempo, unos años hasta hoy día, y cómo ellos lograron romper el sistema y entrar finalmente al Estado, con un pie en el Estado y otro en la calle. Claro. Me parece súper interesante como postura, porque si finalmente ellos logran lo que quieren y ser realmente representantes de estos movimientos dentro de la estructura del sistema y del Estado, quiere decir que de alguna manera logró este movimiento estudiantil terremotear un poco los cimientos y lograr una cierta flexibilidad, de tal manera que todos realmente estemos representados en el Estado, seamos representados desde nuestras distintas fuerzas en el Estado. Y creo que a eso apunta también La Anarquista, la obra, cuando Mamet pone dos posturas o una principalmente, que es la de Ana, tan dura, tan fuerte, tan poco flexible frente al cambio que le propone la anarquista, tratando de seducir también ideológicamente que el Estado sea más flexible, o se abra a una puerta en donde realmente se ha cometido una injusticia, de verdad, digamos, en términos legales, ¿no es cierto? Se ha cometido una injusticia, lleva 35 años presa cuando debió haber cumplido una pena de, no sé, dice 4 veces mayor a lo que yo debería haber cumplido, claro, por un crimen similar, de haber matado a un policía. Y lleva 35 años porque el Estado quiere que se arrepienta. No solo se arrepienta, y que delate también. Que delate. El tema de la delación es un tema que está ahí súper presente y que tiene que ver justamente con la ética, ¿no? El tema de la libertad versus delación, libertad versus ética. Ahí hay un tinglado que Mamet plantea de manera magistral, ¿no? Porque Katy, la anarquista, le propone a Ana que sea valiente y que sea capaz de interrogarla sin llevarla a ese lugar, sino que pueda discernir de verdad si es que ella ya cumplió condena y puede salir en libertad condicional, o
o va a seguir en esta postura de decirle al Estado, yo voy a lograr que esta delate y vamos a tener a todo el grupo metidos adentro, en cárcel, no sé qué, ¿me entiendes? Que hay una sola que está afuera, que no cumple condena. Porque 2 compañeros ya delataron. Claro. Están afuera. Claro. Pero ella los rechaza y no los acepta. Claro, porque los traidores son los traidores, ¿no? Si no es lo mismo delatar y ese convencimiento, esa postura tan tal vez dura y que finalmente habla también de lo que sucedía con algunas personas cuando defendían a ultranza sus ideologías, ¿tú lo ves también en aquellos actores más jóvenes en nuestro país que algunos consideran posturas bastante intransigentes respecto a ciertos temas? ¿Hay ahí alguna representación de eso? Yo creo que sí. O sea, es que hay una ideología y un postulado filosófico que está. La obra es muy filosófica y esa filosofía influye en el cotidiano de cualquier persona, ¿no? Así que eso está ahí instalado evidentemente, y nosotros lo defendemos a ultranza, ambas posiciones, ¿no? Porque el Estado no es solo una postura dura, hay una filosofía que está siendo defendida ahí, ¿no? Que tiene que ver con cómo vivimos en sociedad. Entonces, ambas posturas tienen que ver con eso. Entonces, claro, es reconocible las posturas de hoy día, las posturas violentistas, las posturas de izquierda, las posturas más humanistas. Vas a reconocer en cada uno de los cuadros, creo yo, las diferentes posiciones políticas que pueden tener las personas hoy día en Chile. Claudia, me gustaría dar un salto, aprovechando que tú comentabas que había gente joven que había visto esta obra, gente de colegio, que les había llamado mucho la atención, que se había sentido identificado, y a partir de eso preguntarte respecto a las políticas culturales en nuestro país, para ustedes que en el fondo viven un poco de este tema. ¿Crees que se está avanzando? ¿Cuáles las expectativas que hay de esta nueva administración, cuando muchos dicen que el tema de la educación también tiene que pasar por tener un mayor acceso y consumo de cultura? Me parece que sí, que se ha estado avanzando de a poco. Se puede hacer mucho más, evidentemente, para llegar a ser un país realmente culto y realmente tener propuestas culturales a lo largo y ancho de nuestro país. Creo que se avanza en el sentido en que existe una mayor conciencia, y para mi gusto es lo acertado, de que la cultura o el Ministerio de Cultura, los representantes, ¿no es cierto?, de los que tienen que gestionar la cultura, deben trabajar de manera muy unida y muy cómplices con el Ministerio de Educación. Creo que esa es la única manera que podamos avanzar en cuanto a cultura, porque nosotros postulamos, yo por lo menos postulo, que no es suficiente tener acceso a la cultura. Creo que hay que tener más creadores, creo que hay que tener cuidado en desarrollar la cultura de norte a sur, de ir principalmente descentralizando esta cultura. No es suficiente que nosotros vayamos a provincia con una obra, cualquiera sea, que haya tenido éxito o no, da lo mismo. Lo importante es que si nosotros vamos a ese lugar, creemos en ese lugar un centro que permita que los distintos creadores de ese lugar hablen de su identidad y sus raíces de ese lugar. Y eso enriquece la cultura. Algo más permanente. Algo más permanente y, por cierto, que se prolonga como política en el tiempo para siempre, digamos, en donde podamos tener distintas visiones de la cultura en nuestro país. Y distintas formas y lenguajes culturales en nuestro país. Paulina, respecto a este tema, algunos dicen que aquí hay un deber ser, podríamos decir, del Estado de financiar, de potenciar la cultura, pero también muchos hablan de que, por ejemplo, no hay que dejar de lado estas alianzas más estratégicas con ciertas empresas privadas, que tienen que ver con la responsabilidad social empresarial, muchas veces que llevan horas de teatro y hay un financiamiento. ¿Te parece a ti adecuado eso que muchos dicen que es como un poco limpiar? O sea, lo que pasa es que es como lo que tú acabas de decir, las empresas privadas en este momento lo que hacen, hasta aquí lo que ha sido, es llevar espectáculos o producciones culturales a distintas partes del país, pero como apuntó la Claudia, es insuficiente. Eso tiene que ser respuesta o resultado de una estrategia estatal, gubernamental, que marque la diferencia. ¿Y la ven hoy día o creen o hay expectativas? A mí me encantaría
encantaría que este gobierno marcara la diferencia, porque cuando tú pones la cultura en el centro de tu programa, evidentemente que la mirada sobre los ciudadanos es distinta, ¿no? No es solo darles todo tipo de soluciones económicas y ¿cómo se llama? Y todo tipo de soluciones de salud y de educación que me parecen necesarias, importantes ahora ya, de calidad, gratuita y para todos. Estoy inclusiva, estoy completamente de acuerdo, pero creo que si es la cultura en la que está ahí en medio, es verdad que los creadores, que no necesariamente tienen que ser creadores súper destacados, es que cuando tú tienes el sentido de la creatividad metido en tu existencia, en tu cotidiano, ¿no? Poner en la mesa, ¿no? Armar un encuentro con amigos. Cuando hay creatividad en eso, tu vida también tiene una luz distinta, tus espacios se iluminan de otra manera. Y cuando eso sucede, entonces uno puede pensar que la cantidad de creadores va a aumentar. Cuando hay más creadores, que no todos destaquen, eso no tiene que ver con eso, sino que es la cantidad de creadores que si se aumenta eso, los grandes creadores van a aparecer no solo en Santiago, sino que en Calama, en Rancagua, en Osorno y en Punta Arenas, ¿me entiendes? Tiene que aparecer, tienen que aparecer. Es muy importante eso, porque habla de la forma en que debemos finalmente visualizar no la cultura, sino que la forma de hacer cultura. Yo no creo que muchos periodistas lo primero que preguntan y analizan, dicen ¿por qué se les ocurrió hacer esta obra si ha sido un desastre en Nueva York? Y uno dice, perdón, pero... Claro. Esa fue una crítica en el Mercurio que salió. Perdón, pero... ¿por qué no tendría que ser? La gaviota también fue un desastre en Rusia, debemos aclarar. ¿Qué importa? Si lo que importa es por qué yo elijo esta obra para hacerla y por qué dos actrices relevantes aceptan hacer esta obra. ¿Me entiendes? Y tal vez ese tema tenía más sintonía. A lo que voy es que hoy día el existismo se está corriendo, se está comiendo absolutamente todo y la cultura no debe entrar en ese contexto, no debe dejarse entrar en ese contexto. No importa el éxito o no éxito de las obras, importa que dice a dónde van, de dónde salen y qué nos aporta. ¿Me entiende? El éxito ya... No sé. Ahora estamos hablando, claro, de esta obra, del teatro, pero finalmente tal vez ustedes como actrices, la televisión es donde mayormente se puede difundir ciertos grandes temas en nuestro país. En ese sentido, ¿qué reflexión hacen respecto a esta crítica un poco que siempre ha existido en los últimos años respecto a los contenidos, a podríamos decir, la parrilla programática? Pero finalmente, igual la gente prefiere seguir consumiendo tal vez estas programaciones que muchas veces son más livianas, que tienen que ver con la farándula, y cuando hay cosas un poco más de peso o históricas o con un contenido como por ejemplo lo que hablábamos con los archivos del Cardenal, las sintonías no las acompañan. Ustedes como mujeres de televisión, ¿qué les pasa con eso, con las temáticas que se están hablando actualmente? Nos pasa de todo, a mí por lo menos me pasa de todo. Creo que sería lo ideal que canales privados tuvieran una parrilla programática que realmente apunte no solo a hacer un aporte en muchos sentidos, digamos. No digo que no deba existir entretención ni nada de eso, todo lo contrario, creo que todo debe ser muy entretenido. Claro. De hecho, nuestra obra es muy entretenida. Pero la televisión tiene una responsabilidad enorme. A mí me parece que es tremendo porque todos vemos televisión muchas horas, a la semana o al día o en el mes. Vemos televisión, vemos noticias, vemos, no sé, teleseries, vemos matinales, en fin, consumimos televisión. Se habla mucho de televisión en la prensa escrita. Es muy importante si una teleserie le va mal, le va bien, para subir el rating de las noticias, etcétera. Entonces, a mí me parece que la reflexión tiene que ver con la identidad, desde donde yo construyo identidad, aunque sea un canal privado. ¿Para qué hablamos de televisión nacional? ¿Cómo construyo una identidad y cómo desarrollo esa identidad? ¿A qué tipo de público quiero llegar? O si quiero llegar a todo el público, ¿qué tengo que dar para que esto realmente sea un aporte? ¿Me entiendes? ¿Y tienen esa posibilidad los actores hoy en día, o más bien tienen que muchas veces sumarse a lo que la industria o lo que se les pide, aunque eso muchas veces pueda transgredir un poco sus convicciones más firmes de lo que se está
representando? Yo pienso que es complicado el rol del actor porque uno no tiene voz ni voto en esto. Es un trabajador que te contratan por un tiempo determinado para hacer lo que ellos determinan. Uno podría eventualmente decir, no quiero estar, como el ejemplo es La Pali, por ejemplo, que la llaman de muchas teleseries y dice, no, yo no quiero estar, yo prefiero hacer programas que a mí me interesen, que para mí no sé, que hable ella. Pero eso tenía ciertos costos, que hable de ella. No sé, económicos, por ejemplo. Sí, los tiene, pero he dicho que no, porque no he podido realmente. Pero tiene costos económicos, pero es así nomás. Pero, ¿te sientes más tranquila? No sé si tiene que ver con eso. Tiene que ver con que ha sucedido, la oferta no fue antes, porque estas ofertas de propuestas laborales en televisión han venido después de Gloria, ¿no? Antes de Gloria no hubo, entonces tampoco es que yo tenía una posición tan dura. No es que lo busqué tampoco, no lo busqué y no se dio. Yo pude hacer mi vida laboral por otro lado, pero también sucedió que las ofertas fueron justo en este periodo que realmente no podía, o en realidad iba a ser un cacho. Pero y de pronto también la postura ese no sé es lo que es. Ahora, aprovechando que estamos hablando de televisión y que hablamos un poco del rol de las mujeres, de la obra El Anarquista y esta reflexión más femenina que había de temas tan importantes y trascendentes, ¿qué les pasa a ustedes con los estereotipos que muchas veces se muestran en la televisión? Se ha hablado muchísimo también de esto, pero por ejemplo que las mujeres no pueden envejecer, los cánones físicos y estéticos que muchas veces se nos pide, porque ya hablamos un poco de el tema de la reflexión intelectual, de cómo ahí todavía había que avanzar un poco más, pero se siguen construyendo cánones bastante poco reales, tal vez. Yo creo que eso ha variado, fíjate. ¿Sí? ¿Se ha avanzado? Tengo la impresión, ¿no? Por lo menos por cuando veo a mis compañeras que siguen trabajando, que han pasado los años, igual que sobre mí, con mucha dignidad, sí, Sin duda, eso no se puede... Pero me parece que hay algo ahí que ha variado, y también en las nuevas generaciones, la gente que ha entrado, me parece que hay de todo. A diferencia que cuando nos tocó a nosotras comenzar, había como cosas mucho más específicas, ¿no? Creo que se ha amplificado el horizonte visual, lo fenomenológico de los actores, y eso me parece sano. Creo que el tema está más bien por los contenidos y los medios de producción que siguen siendo más complicados. Echo de menos lo que pasó en los 90 con las teleseries, donde eran realmente, tal vez porque teníamos menos información, no teníamos internet, era un país un poco más apretado, si tú quieres, más restringido, pero sin duda que las producciones de televisión eran más atractivos para los actores realizarlas, tenían más que ver con el país, los canales estaban compitiendo realmente en ese lugar, en el lugar de los contenidos, y me parece que hoy día algunas producciones sí vuelven a ello, como Secretos del Jardín, que intentan volver al tema del contenido y buscar una historia que nos vincule con nosotros y nos muestre de alguna manera quiénes hemos sido, quiénes somos y quiénes pretendemos ser. Creo que eso es importante de parte de algo tan potente como la teleserie. Exacto. La teleserie, la otra vez la Patricia Rivadeneira me dijo algo alucinante que no sé si es de ella, pero lo dijo como si fuera de ella, que la gran entrega al mundo, o el gran producto al mundo de América Latina, era la teleserie. Y que éramos los grandes fabricantes y los grandes constructores de imaginario a través de las teleseries, ¿no? Hay una herramienta ahí que no hay que llegar y demonizar o denostar,
porque creo que hay un elemento, una figura dramática que es lo más permeable, utilizable y entretenida de... Y cultural. Sí, Claudia, bueno, y si sin hablamos duda. de teleserie, es hablar de Claudia Girolamo y tus últimos años en los cuales tú también has sido protagonista, un poco contrariando lo que conversábamos, de que finalmente tal vez las mujeres no pueden envejecer. Pero ¿qué te pasa a ti con la reflexión que hace Paulina de decir de que los grandes contenidos, los grandes temas han ido quedando un poco atrás y vemos muchas teleseries que más bien, sobre todo en el horario de las 8, apuestan mucho por el tema de la comedia, por temas más simples? ¿Qué te pasa a ti con eso? Creo que hace unos años la Pali nombraba las teleseries de los 90 y evidentemente que si uno se remonta históricamente fue post-dictadura y eso tiene que ver también con, durante la dictadura, una falta de contenidos y de identidad. Entonces, de algún modo... Había necesidad de expresar, sin duda. Una enorme necesidad de expresar y una enorme necesidad de reencontrarnos. Por eso pienso yo que ese ímpetu y esa energía representada finalmente en Vicente Sabatini, que inventó todas estas teleseries que tienen que ver con nuestra identidad de norte a sur, claro, y viajó de norte a sur, las culturas, claro, con muy buenos contenidos, con muy buenos personajes, con enormes elencos. Memorables y entrañables los personajes, la isla de ¿no? Pascua, los gitanos, sí, el sur, bosque, el norte, la pampa. Entonces ahí había como una necesidad de volver a armar este país, a reconocernos en nuestras diferencias, volver a reencontrarnos, y esos temas puestos de alguna manera, temas bastante contundentes y fuertes, históricos, sin caer en la caricatura ni nada que se le parezca, ni en el panfleto, con ni mucho mucho respeto. menos. Y creo que de alguna manera desde esa etapa hasta hoy día, de alguna manera cambió profundamente la manera de vernos finalmente. El sistema entró profundamente, la economía de mercado entró profundamente, lo que creó la dictadura quedó enraizado profundamente en nosotros, y no hemos sido capaces de flexibilizar eso, y dar con algunos temas que sean realmente interesantes. Cuando se habla y se dice vamos a hacer una próxima teleserie en que, como antes, queremos hablar de la inclusión o de la discriminación, en tanto no todo el mundo puede estudiar en las universidades y el esfuerzo que hace, bla, 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 bla. Pero no hay finalmente un recorrido histórico por el tiempo que haga una diferencia realmente entre lo que se hizo y lo que deberíamos hacer hoy día, que yo no sé lo que es. A lo mejor... Pero esa responsabilidad es de quienes están detrás de esta producción, de presentarles una mayor oferta también a los telespectadores, a los televidentes, o más bien porque siempre se cae en que no gustan, pero también hay varias... podríamos decir hechos que dan muestra de lo contrario. Pero perdona, es que son los medios de producción, que pasó delante coladito, pero son los medios de producción, porque cuando los medios de producción se sintonizan con los contenidos, entonces aparece un producto que es novedoso. O sea, la Pampa Ilusión, por decir algo, ahí hay un medio de producción alucinante, ¿no? Llevar a todo el mundo al norte, hacer las instalaciones, recorrer el lugar, armar el lugar. O con Llorana en Rapa Nui, ahí hay una producción, mayor. ¿me entiendes? Que está sintonizada con un contenido y con una dirección y con una estrategia de canal, de una visión de país también. Cuando eso hace sintonía, entonces se hacen buenos productos y hay sintonía, valga la redundancia, de audiencia. Y eso funciona. Pero cuando los medios de producción andan para un lado, los contenidos para el otro, que es como, tengo la impresión que es lo que sucede hoy día, ¿no? O sea, vamos a hablar de la discriminación, pero entonces ponemos a un cabro que hace de un homosexual bien afeminado, bien quebrado, otra vez como un monito, ¿me entendí? Que se asoma así, pero ¿me entendí? Como de cómica. Y no estamos hablando de lo que significa, muere gente en este país por ser homosexual, ¿no? Y me parece, no es que se suicidan, no es que no podamos hacer comedia, vale la comedia, pero hay que ser responsables en los temas y ver, es un poco más complejo buscarle la vuelta, y si el personaje trágico es el homosexual y el cómico es el hétero, en cambio, ¿cuándo va a pasar eso, digo yo? ¿Cuándo va a darse vuelta? Y si el protagonista es homosexual o lesbiana, ¿me entiende? Y tiene un cuento de verdad potente. Han habido producciones que lo hacen, pero
quiero decir que está ahí, cuando eso hace sintonía, entonces aparecen nuevas producciones interesantes. Hay un debate que también se está haciendo respecto al deber de la televisión pública, en ese sentido, se habla de canales culturales, de homologar un poco lo que se hace, siempre se pone en comparación, por ejemplo, la televisión inglesa, donde independiente del rating o de tener que competir con otros canales, se privilegia la cultura, el contenido, la identificación. ¿Podríamos avanzar a eso o las reglas del mercado? Sí. Yo creo que la Pali tiene razón en un punto y me hace pensar lo que dice la Pali, que necesariamente esos productos a los que ella apunta me hacen recordar la enorme valentía y osadía que existía en esa época. Sí. ¿Y por qué se perdió? No lo sé, no tengo idea. Se lo come el rating, no tengo idea por qué. Pero a lo que voy con respecto a eso es que esa es una nueva propuesta, ¿te das cuenta? Eso, tener canales culturales, no son una nueva oportunidad, es una nueva propuesta de invención, de creación, de osadía, de riesgo, que es justamente lo que se trata de hacer televisión. La televisión, hacer buena televisión, es un arte. Por lo tanto, estamos hablando de una herramienta artística. Cómo yo entrego, según lo que yo creo que es la televisión, mi identidad de lo que yo creo que debe ser la televisión, lo que yo quiero entregar artísticamente a la gente, al público, a los telespectadores. Eso es un desafío que yo creo que debe ser recibido casi como de rodillas. Por fin voy a poder crear, dar... Ya estamos de regreso, pero nos queda lamentablemente poco tiempo y queremos agradecerles tanto a Claudia Di Girolamo, 2 veces me he enredado con tu apellido, Claudia, y con Paulina García. Sobre todo la conversación, el tiempo para poder hablar de estos temas que son tan importantes y trascendentes. Y me gustaría obviamente que ustedes aprovecharan de invitar a todas las personas a ver La Anarquista, que es el tema que nos convoca. ¿Qué parte? Señora directora, por favor. ¿A dónde? Quiero invitarlos a todos, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, a que nos vayan a ver al Teatro Universidad Católica en la Plaza Ñuñoa, de miércoles a sábado a las 8 de la noche. Es una obra con unas actuaciones notables, un montaje realmente interesante. No, de verdad, lo van a pasar bien, van a reflexionar, una sala exquisita, calefaccionada, textos notables. Dense la oportunidad de darse 1 hora y 50 minutos de atender a ideas, ideologías, contradicciones, reflexiones, etcétera. Y Coca, te amamos mucho, mejórate para hoy, porfis. Coca Huesini, que también estaba invitada, digámoslo, pero tiene que cuidarse para la obra. Bueno, Paulina, aprovecha también su espacio de hacer la invitación. Los invito al Teatro de la Universidad Católica de miércoles a sábado a las 8. Con la Coca y yo somos secas para la pelota, así que si les gusta el fútbol los invito a verla, y si no les gusta el fútbol, vengan a ver teatro del bueno, del poderoso, de ese que después invita a una buena copita de vino para conversar, para discutir, que creo que a este país y a todos nosotros nos hace bien mantener la discusión y la categoría de la discusión. Exacto. Bueno, muchas gracias. Y es verdad, nos pudieron comentar también que estuvieron viendo el partido, salían hasta los goles, los jugadores, así que está bien. Pues muchas gracias, les agradezco la posibilidad de conversar y que les vaya muy bien. Pues estaremos ahí atentos a lo que pasa con La Anarquista. Y nos vamos al corte, nos vamos a una pausa, pero ya volvemos.